Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Los saludo con la dulce paz de nuestro Señor. Muchas gracias a Dios por esta reunión que nos permite el poder estar compartiendo. Amén. Quiero que reciban los saludos del pastor Raúl. Amén. El cual envió los saludos en este día cuando me estaba comunicando que venía para acá. Me dijo mis saludos para cada uno de los hermanos. Amén. Como así también la vida de mi esposa envió saludos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así, hermano, aprovechando la posición, vamos a estar leyendo nuestras Biblias, por favor. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Daniel. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel se encuentra unos libros antes del Nuevo Testamento de Mateo, unos libros antes. Después de Ezequiel, Lamentaciones, antes de Oseas. A veces cuando dicen los libros eso que no estamos tan acostumbrados, a mí me pasó el otro día con un libro y digo, ¿dónde estaba ese libro? En la Biblia. Pero bueno, ¿lo han encontrado, hermano? Gloria a Dios. Capítulo 12, vamos a estar leyendo el versículo 4 para comenzar. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este sello. Disculpe, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Buen Dios, muchas gracias por el permitirnos, así como decía tu siervo, el poder congregarnos, Dios mío, el poder adorar, bendecir tu nombre y sobre todas las cosas, en esta hora el poder ser ministrados a través de tu palabra. Es por eso que oramos delante de ti. Señor, para que seas tú concediéndonos de tu gracia en todo, tu palabra sea ministrándonos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Señor, tú nos conceda, Dios mío, esa sabiduría, esa revelación, Dios mío, de tu palabra, para que así, entendiendo y comprendiendo tu palabra, podamos ir a la práctica para la gloria de tu nombre. Padre, delante de ti estamos y te rogamos, seas tú ministrándonos en todo, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, mis hermanos, tomen sus asientos. Gloria a Dios. Qué hermoso lo que el ángel acá habla con Daniel. Pero hay algo que el ángel le dice a Daniel luego que le dan las profecías, todas las profecías que le da, no solamente para el pueblo de Israel, sino también las profecías de los últimos tiempos. Bien, pero como todavía no era el tiempo, entonces el ángel le dice a Daniel, sella las palabras de este libro. Todavía no era el tiempo. Bien, ahora bien, nosotros vemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, lo contraste Apocalipsis, capítulo 22, verso 10, dice, el ángel le dice a Juan, le dice, no selles las palabras. ¿Lo ve? A Daniel le dijo, sella. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Bien, a Juan le dijo, no selles. Entonces, ¿para qué nos sirve poder conocer estas cosas? Si bien el deseo de mi corazón en este día es poder compartir algo, a lo cual son señales de los últimos tiempos, no voy a compartir nada nuevo, ni nada, cosas a las cuales no conocemos, pero que son necesarias el poder, como quien dice, volverlas a compartir por causa de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Bien, para muchos los acontecimientos que están ocurriendo son novedosos, son de asombrar, pero en cambio el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, a los hermanos de Tesalonicense, el apóstol Pablo le dice que esas cosas no debería sorprenderle porque ellos no se encontraban en tiniebla, sino que estaban en la luz. ¿Bien? Lo mismo que la iglesia del Señor en este tiempo. La iglesia del Señor no debería desconocer las cosas que están ocurriendo. ¿Bien? Sino más bien, como dice el Señor Jesús, cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir,
erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Se entiende? Entonces es una advertencia. ¿Para quién? Para todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. A ver, nosotros no hemos venido a creer en Cristo para hacer nuestra ciudadanía acá en la tierra. El apóstol Pablo nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde viene nuestro Señor. Bien, el apóstol Juan dice que él vio descender una santa ciudad que descendía del cielo. Algo tan glorioso. Bueno, a esa ciudad, a ese reino es el cual pertenecemos cada uno de nosotros. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve conocer estas cosas? Porque son necesarias. La verdad que son muy necesarias. Como ya sabemos, el Señor Jesús en un momento le dice a los discípulos, no tengan temor, no teman. A ver, creen en mí, crean en el Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. E iré y prepararé lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué dice? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la promesa para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor conoce lo que es el rapto de la iglesia. ¿Amén? Sí, conocemos lo que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no es para el mundo. El rapto es para la iglesia. ¿Por qué? Porque después del rapto van a ocurrir cosas tremendas. Ahí va a empezar a descender el juicio de Dios. Bien, sobre toda la tierra. Entonces, el Señor nos va a librar para ese día. Entonces, muchos dicen, ¿van a dejar de creer en Cristo? No, no dice eso. No dice que van a dejar de creer en Cristo. No lo dice. Sino que es lo que dice que serán, dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en los últimos tiempos, lamentablemente, muchos van a ser engañados, van a ser sacados de las iglesias. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque lamentablemente sus corazones nunca se afirmaron en la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que lamentablemente no se afirman en sus corazones en la palabra de Dios, a ver, en las promesas de Dios, nosotros vemos, y en más de una vez lo hemos cantado, un cielo nuevo y una tierra nueva me está preparada para mí. La nueva Jerusalén, la santa ciudad, dispuesta, dice, como una esposa. Y lo cantamos y nos alegramos. La pregunta es, ¿nos preparamos para ese día? El Señor dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿A quiénes os tomará el Señor? Aquellos que están esperando su venida. Aquellos que se están preparando para la venida del Señor. ¿Bien? Ahora uno puede decir, pastor, pero yo he creído en el Señor Jesús. Bien, está perfecto. Ahora, el tema es, el llamado de la iglesia del Señor a nosotros no es tan solamente a tener una religión, a tener una creencia, al decir yo creo en Cristo, al decir yo creo en Dios, no es tan solamente eso, sino el saber que hay una ciudad que nos está preparada, a la cual la palabra de Dios nos enseña, que dice que ahí ya no habrá más llanto y no habrá más dolor. Ahí el Señor enjugará todas lágrimas. Todas las cosas habrán pasado. Estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿y quiénes estarán en aquel día? Aquellos que amaron estar en su venida. Nosotros vemos el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 11 habla de muchos que han estado buscando el reino de Dios y su justicia. Entregaron sus vidas. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos, nuevamente a los de Tesalónica, le dice, no podemos ignorar que los que duermen están esperando. ¿Qué cosas están esperando? Que suene la trompeta. ¿Para qué? Para poder levantarse. Y luego los que estén en pie, los que estén en cuerpo, serán transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. ¿Para qué? Para unirnos juntamente con nuestros hermanos y recibir al Señor en el cielo. Y unirnos al Señor en el cielo. Y ahí estar con el Señor durante un tiempo. Ahora, uno dice,
¿Cómo puede pasar esto? Y nosotros hoy lo vemos claramente, lamentablemente. Podemos ver que muchos de nuestros hermanos están siendo arrastrados. Están siendo arrastrados por diferentes doctrinas, por diferentes enseñanzas. Bien, no quisiera apuntar en ninguna en sí, pero hay muchas cosas. Hoy hay evangelio para el que quiera escuchar. No sé, ¿qué querés escuchar? A ver, ¿qué evangelio querés oír? ¿Querés oír el evangelio de la prosperidad? Tenés el evangelio de la prosperidad. ¿Querés parar de sufrir? Tenés un evangelio que te hace parar de sufrir. Y así sucesivamente. A ver, ¿qué es lo que querés escuchar? Hoy lamentablemente se han multiplicado, pareciera, los maestros. Pero no los maestros de la sana doctrina, sino maestros que conforme a su concupiscencia, conforme a sus deseos y conforme a su propósito, enseñan lo que a ellos les parece. Lamentablemente, no les enseñan a los hermanos a poner los ojos en el cielo, de donde vendrá su Señor, sino que cada día le hace buscar las cosas terrenales. Cada día le hace buscar cosas terrenales. Levanta tu llave para que Dios te dé una casa nueva, un auto nuevo. A ver, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Sí que Dios lo puede hacer. Yo soy testimonio de eso. A ver, el Señor a mí me concede una casa cuando no tenía dinero para poder pagarla. Y al día de hoy, gracias a Dios, ya la pagué. Bien, ni yo lo pude haber creído que hubiese tenido la casa. Dios me lo proveyó. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios te lo puede dar. Ahora, ¿es el propósito de Dios? No. El verdadero propósito de Dios es ¿qué cosa? Es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber eso? Porque el mismo Señor Jesús dice que serán como los días de Noé. En los días de Noé había una apatía tremenda. Imagínense Noé, un hombre, construyendo un arca en medio de la nada, en algo que parecía que era algo imposible. Pero él le creyó a Dios. Los demás, no, se casaban, se daban en casamiento, estaban en sus cosas. Pero el día llegó. El día llegó. Un día llegó, ese día llegó. Y aunque quisieron golpear a la puerta, aunque quisieron entrar, no pudieron. Porque la Escritura dice que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé. Dios cerró la puerta. Chau, se acabó el tiempo. Lamentablemente, vino el diluvio y los mató a todos. A la iglesia, el Señor les advierte cada día. ¿Para qué? Para que podamos ir preparándonos. Entonces, estos tiempos a los cuales nosotros estamos viviendo, tiempo de maldad, tiempo de tanta hipocresía, de tanto odio que hay. Hoy en día, lamentablemente, parece que en el corazón del ser humano hay cada vez más bronca, más odio. Hoy prefieren un animal antes que una criatura. Hoy matan a una criatura como nada. Bueno, el Señor Jesús lo enseñó, que en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué iba a ocurrir? Se iba a enfriar. Entonces estas cosas a nosotros no nos tienen que sorprender, sino más bien nos tienen que advertir. ¿De qué cosa? Que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los últimos días. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Mire qué tremendo.
Entonces, a ver, no nos podemos sorprender. No nos podemos sorprender. Porque es una realidad. Es una realidad de lo que hemos visto antes. De que algunos, lamentablemente, hermanos nuestros, hoy están congregando iglesias donde tienen psicología y tienen un montón de cosas. Cuando yo me enteré, no lo digo, ¿cómo es? Digamos, no, digamos, como que no llegás a entender. ¿Cómo que no? Entonces, digamos, son arrastrados a lo que quieren oír. Entonces, ahí es cuando uno tiene que, como quien dice, abrir los ojos. ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero hacer raíces? Yo no digo que uno no tiene que pensar, por así decirlo, en progresar, en querer tener algo lindo, o poder ir progresando, o tener una carrera. No digo que esté mal, por favor, sépame entender. Todo aquello que esté a nuestro alcance, que nos pueda ayudar a favorecer para estar mejor, hagámoslo. Pero siempre y cuando eso no nos quite del verdadero propósito. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Qué es lo importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es importante. Que estamos en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que tener un oficio, tenemos que tener una casa. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sobre todas esas cosas tenemos que agradar a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire si esto no lo ha escuchado o lo ve. Segunda de Pedro, capítulo 3. A ver si a alguno no le ha pasado cuando le quisieron hablar de Cristo y de que Cristo viene. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. ¿Lo tiene? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hasta ahí nomás. Pero el versículo 3 era el que quería, se lo leí todo para poder entrar en contexto, pero burladores. ¿Hace cuánto que vengo escuchando que Cristo viene? ¡Ah! Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No viene, no es que no viene. No viene. Ignora. Son burladores. Son burladores. Pero lamentablemente esos burladores ignoran las escrituras. Porque el Señor prometió que un día iba a venir. Y Él lo prometió. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse lo que Él prometió. Él dijo que nos va a venir a buscar y Él va a venir a buscarnos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ese día no lo conocemos. No sabemos. Y gracias a Dios que no lo sabemos. Pero que el Señor va a venir, va a venir. Será en un momento, será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos nos demos cuenta. Cuando parece que todo no pasa nada, ahí va a ser. Si nosotros empezamos a prestar atención, hermano, muchos pastores, hermanos que conocen mucho,
Ellos apuntan ¿dónde? El reloj de Dios, ¿quién es? Israel. Israel es el reloj de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, únicamente Dios el Padre. Pero cuando la higuera reverdezca, sabed que el día está cerca, que el verano está cerca. Entonces, todos los hermanos que estudian con respecto a las profecías y todo eso, muestran de Israel. Y acerca de los tiempos a los cuales ya se cumplieron. Entonces, la venida del Señor está cerca, hermano. No le puedo decir va a venir hoy ni mañana, pero lo que sí les puedo asegurar es que no hay 1000 años. 1000 años no creo que haya. Ya están todos, muchas señales ya tenemos cumplidas delante nuestro. Y la maldad se va agigantando cada día más. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y estas cosas para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven saber? Para estar alerta, para estar preparado, para poder estar con nuestras lámparas, como vamos a ver el ejemplo acá, con nuestras lámparas encendidas. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio capítulo 24. Vamos a ver un ejemplo. Porque muchos lo tienen por tardanza la venida del Señor. Pero el Señor da un ejemplo acá. Y eso nos habla también a nosotros. Capítulo 24, hermano, vamos a estar leyendo versículo 45. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire el ejemplo que Jesús da. ¿Para qué dice esto? Para que estemos alerta. ¿Se entiende? Para que estemos alerta. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz, vamos a decir. Aquel siervo a cual su señor le da un encargue, que prepare la comida, que la tenga preparada, para que cuando él llegue pueda servirle. Dichoso aquel siervo que cuando venga su señor le haya haciendo así. ¿Qué cosa? Esperándolo para servirle. ¿Se entiende? No le dijo a qué hora iba a volver. No le dijo qué día iba a venir. No le dijo en qué momento ni en qué lugar. No le dijo nada. Le dijo, voy y vengo. ¿Qué tenía que hacer este siervo? Esperar. Esperar solamente. Su señor le dijo que se iba, pero que iba a volver. ¿Qué tenía que hacer? Esperarlo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su señor le haya haciendo así. ¿Qué cosa? Esperándolo. Pero ¿qué ocurre si aquel siervo empieza a ver que su señor no llega? Che, dijo que iba a venir y no venía. Y capaz que no venga, ¿no? O capaz que venga un poquito más adelante. Y bueno, y lamentablemente dice que empieza a tener otra conducta. Se empieza a juntar con gente que no se tiene que por qué juntar. Empieza a tener acciones por causa de la gente que se junta. Empieza a tener actitudes semejantes a las otras personas, pensando que su señor no llega. Pero para sorpresa de ese siervo infiel, su señor llegó. Y cuando llegó, ¿qué ocurrió? ¿Lo encontró haciendo lo que su señor le había dejado hacer? No.
¿Le dio otra oportunidad? Tampoco. Mereció castigo. La pregunta es, ¿por qué mereció castigo? Porque su Señor le dijo, voy y vuelvo. ¿Se entiende? Vamos a ver otro ejemplo, hermano. Muy conocido, pero quisiera que en este ejemplo, el que sigue, la parábola de las 10 vírgenes, ¿quién no lo conoce? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y también a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado no? Y qué linda riqueza que trae esto. Algo que nosotros tenemos que entender, como ya sabemos, Jesús no hablaba por hablar, ni daba comparaciones por dar comparaciones, sino que todas palabras que Jesús decía y las comparaciones que daba, las daba con una enseñanza. ¿Sí? El número 10, ¿por qué Jesús dice, por qué dice 10 vírgenes? ¿Por qué no dijo 4? ¿Por qué no dijo 7? ¿Por qué no dijo 20? Dijo 10 vírgenes. Para los judíos, no es que voy a entrar en el tema de numerología ni nada por el estilo, pero hay algo lindo que hay para prestar atención acá. El número 10 para los judíos es el equivalente a un grupo completo. ¿Qué quiere decir? Un grupo completo. Alguien que tenía en común algo. Estas 10 vírgenes estaban de acuerdo en algo. ¿Es así? Sí. Sabían bien lo que tenían que hacer, esperar al esposo, para acompañarlo. Las 10. Ustedes la miraban, eran todas iguales, eran todas parecidas, todas tenían sus lámparas, todas tenían aceite, supuestamente. Todas tenían un mismo propósito. ¿Cuál era? Acompañar al esposo. Ahora, Jesús, ¿por qué dice 5 eran prudentes y 5 insensatas? ¿Por qué no dijo 7 eran prudentes y 3 insensatas? O 9 eran prudentes y 1 era insensata. ¿Por qué dijo 5? Primero y principal, para entender de que a pesar de que seamos todo el grupo, sabiendo lo que tenemos que hacer, no quiere decir que todos están buscando el mismo propósito. ¿Bien? Entonces, Jesús parte por la mitad. ¿Para qué? Para hacer la diferencia de unos y de otros. Ahora, uno los miraba y eran todas iguales. Faltaba más preguntarle a alguno, ¿qué están haciendo acá? Si alguien iban a preguntarle, ¿qué estás haciendo acá? Seguramente que se hubiesen reído y estamos esperando al esposo. No estamos perdiendo el tiempo.
Es como que si a nosotros nos dijera, ¿a dónde vas? Nos ven vestidos así de traje o así, una Biblia. ¿A dónde va? A la plaza. No, me voy a la iglesia. ¿Se entiende, no? Parecieran a veces como que si fuesen preguntas ilógicas. Pero en el resultado hay una diferencia. En un momento el Señor Jesús dice, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Por qué no lo apuntaron a Judas? O a Pedro. ¿Por qué? Porque parecían que todos estaban en el mismo propósito. Y llegaron a decir, Señor, ¿seré yo? Claro, porque ¿qué pasa? Si se miraban en el grupo, parecía que todos tenían un mismo propósito. ¿Se entiende, no? Parecía que todos iban con el Señor y todo. Es más, en un momento cuando Jesús dice que la gente se va, Jesús se da vuelta y le dice a los 12, ¿acaso queréis irlo vosotros? ¿Se fue alguno? No. Los 12 permanecieron. Y cuando Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar, ¿quién será? No, Señor, ninguno te vamos a entregar. Hasta que salió a luz. ¿Quién era? ¿Hubiesen pensado que era Judas? Seguramente que no. ¿Se entiende, no, hermano, lo que digo? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente da la evidencia? Estas vírgenes tenían que hacer algo en especial. Acá nosotros vemos el objeto, por así llamarlo, que destaca. ¿Qué es lo que es acá? En este ejemplo, el aceite. Es el aceite. ¿Se entiende, no? ¿Por qué digo que el objeto que, digamos, aquello que resalta es el ejemplo, vamos a decir, que más resalta es el aceite? Porque vemos que por causa del aceite, unas entraron y las otras quedaron afuera. ¿Se entiende? Ahora, en el Antiguo Testamento, el aceite era algo muy importante en el Antiguo Testamento. Por eso digo, Jesús no daba ejemplo por dar ejemplo, sino que Jesús, todas las palabras que daba, las daba con un propósito, las enseñaban con una dirección, y ellos la entendían. Entonces no es que hablaba idioma que, ¿qué está diciendo? No, no, no. Ellos estaban bien sabiendo lo que el Señor le hablaba. En el Antiguo Testamento el aceite era tan importante que en Éxodo, mire, yo le voy a dar unos pasajes, usted después, si quiere, póngale unos subtítulos para que luego lo pueda. Igual, hermano, como siempre les digo, cuando tengo la oportunidad de venir, si alguno quiere el apunte, en esta oportunidad no se lo voy a poder dar físico, pero sí se lo paso por WhatsApp. Amén, hermano. El que lo desee está a su disposición. Por eso vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento el aceite era algo tan importante. En el templo, un mandato de Dios, Éxodo 27:20, y en Levítico 24:2, las lámparas tenían que estar siempre con aceite. ¿Para qué? Para estar siempre encendidas. Además, se utilizaba para consagrar, ungir, en Éxodo 29:7. En este caso, se usó para ungir a Aarón con sus hijos para apartarlos para el sacerdocio. Amén. Bien, también se utilizó en 1 Samuel capítulo 10, verso 1, para ungir a Saúl como rey, el aceite. También se usó en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, para ungir a David como rey. Entonces, acá podemos ver lo importante que era el aceite. ¿Cuán importante que era el aceite en ese tiempo? Y uno dice, ¿y cómo era ese aceite? En la antigüedad, el aceite, ahí si usted luego lo lee, en Éxodo, en Levítico, el Señor Dios le manda a que tenga una preparación el aceite. No tenía que ser cualquier aceite,
No es el aceite comestible que vamos y compramos en el almacén. No, tenía que ser un aceite de oliva, machacada. ¿Qué quiere decir? Tenía que tener un trabajo el aceite. Digamos, para sacar la preparación esa, tenía que tener un trabajo. No era algo así nomás. No era algo que uno iba y lo compraba como nada. No, tenía que tener una preparación. Tenía que tener una dedicación para poder llegar a conseguir ese aceite. No era algo así nomás. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos la preparación de una y la preparación de la otra. Pastor, pero las dos tenían aceite. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es casual que el Señor haya dicho las 12 de la medianoche? ¿Es casual que el Señor haya dicho? Y dice que ambas se durmieron. No dice que las insensatas se durmieron, no. Ambas se durmieron. Pero ¿qué pasó cuando escucharon el sonido? Aquí viene el esposo. Se levantaron las 10 y fueron a encender las lámparas. Una la pudieron encender. ¿Por qué? Porque tenían reserva con ellas. Pero en cambio las otras no pudieron. Danos de tu aceite. No. No te puedo dar. No te puedo dar. Es como que yo le diga al pastor Diego, compartí tu santidad conmigo. Y él me va a decir, no, Sergio, no te lo puedo compartir. Porque es algo que lo elaboro yo solo. ¿Se entiende? Y ahí habla de la intimidad del cristiano. Ahí habla de la intimidad que como cristiano, cada uno de nosotros necesitamos tener en la presencia de Dios. El buscar cada día, bendito sea el nombre del Señor. El buscar la presencia de Dios. En oración, en intimidad, pero deseando la venida del Señor. Hay muchos que lamentablemente tienen por tardanza la venida del Señor. Sí, ya vendrá el Señor. Sí, ya viene. Tú sabes, Señor, que yo te espero. Pero su corazón está lejos del Señor. La santidad, la intimidad. La misma palabra. El pastor Raúl compartió hace muy poquito allá en San Miguel. Apartados de mí, nunca os conocí. Los que fueron se recordarán. Acá le dice lo mismo. Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Y qué quería decir esa palabra apartarse? Nunca os conocí. Nunca tuve una relación de intimidad con vosotros. Nunca hubo una intimidad. Nunca hubo una relación de intimidad. En tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos lo otro. Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. ¿Y por qué me llamás Señor, Señor? Y no me obedecéis. Qué triste, hermano. Qué triste. Que en esta noche nuestras lámparas no solamente estén encendidas, sino que además podamos tener aceite reservado. Que no nos conformemos, queridos hermanos, no nos conformemos con venir al grupo, con venir a la iglesia, con tocar un instrumento, con compartir un mensaje. No es eso solamente, es tener intimidad con el Señor. Es tener intimidad con aquel en el cual queremos llegar a conocerle y ser tal cual es. Llegará ese día. Será en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Pero el Señor dijo, 2 estarán durmiendo, el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. 2 estarán trabajando, uno va a ser tomado y el otro será dejado. ¿Por qué ocurrirá eso, hermano? ¿Que Dios acaso no está hablando? Dios no habla, hermano. Tenemos un Dios mudo. ¿O somos ciegos?
Dios derramó abundante gracia sobre la iglesia. Abundante conocimiento está derramando en este tiempo. ¿Para qué? Para encender nuestras lámparas, para saber que nuestro Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Amados del Señor. Qué triste, hermano. Qué triste llegar a ese día y ver que me quedé. Hermano, no va a haber vuelta atrás. No vamos a hacer más nada, se acabó. Si el Señor viene y no nos lleva, nos quedamos. Así de sencillo, nos quedamos. Bendito sea el nombre del Señor. En la numerología judía, el número 5 quiere decir Hey. Es la quinta del alfabeto hebreo, que tiene un valor numérico. Su significado simbólico centra y abarca lo siguiente: la relación, la vida y la gracia. 5 de las vírgenes eran prudentes. Esa palabra 5, ¿qué es lo que quiere decir? Que esas vírgenes tenían una relación con su Señor. Es por eso que pudieron guardar aceite. Es por eso que pudieron llenar sus lámparas. Es por eso que aún en el momento tan difícil pudieron, cuando todas se durmieron, aún mismo ellas se durmieron, dice que se levantaron y prendieron sus lámparas y pudieron entrar a las bodas. Hemos comenzado esta enseñanza con el libro de Daniel. Amén. Pero tú, Daniel, cierras las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Correrán de aquí para allá. En el hebreo, esta palabra significa shut. Y tiene este significado. Esa palabra shut, en el castellano, en nuestras Biblias, tiene este significado. Y luego yo le voy a decir las palabras y le voy a mostrar los pasajes para que veamos la severidad de esto. Tiene como significado, yo apunté algunos nomás: contemplar, discurrir, rodear. Nosotros podemos ver en Job capítulo 1, verso 7 y Job capítulo 2, verso 2, el Señor le pregunta a Satanás de dónde venía y él dice: de rodear la tierra. En Amos capítulo 8, verso 12, dice: discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Esta palabra se usa, la palabra shut o correr de aquí para allá. Esta palabra se usa para describir a personas que corren desesperadamente de un lugar a otro buscando algo, la palabra de Dios o conocimiento, sin encontrar descanso. Bien. Acá dice, el profeta Daniel dice, correrán de aquí para allá.
Yud. Y la palabra ciencia en este pasaje quiere decir conocimiento. ¿Está? Entonces hemos visto que la palabra ir de acá para allá quiere decir indagar, buscar incesantemente. ¿Bien? Y hemos dicho que la palabra ciencia quiere decir conocimiento. Miren lo que dice una versión con respecto a Daniel, capítulo 12, verso 4. En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero será abundante. Ahí está. Muchos examinarán, ¿cómo es que dice? Examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero será abundante. Yo les hago una pregunta y esa pregunta me la hice yo. En este tiempo Dios no nos está haciendo entender varias cosas. Si hubiésemos hablado hace un tiempo atrás del charis, por dar un ejemplo, ¿qué era el charis? La gracia, favor inmerecido. Y hasta ahí nomás. Pero en este tiempo como que Dios nos va dando mejor luz. Gracias a Dios por los maestros, gracias a Dios por los pastores que se preocupan, se dedican a estudiar, a indagar la palabra de Dios, pero el que revela la palabra es Dios. Es Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios la está revelando? Y la respuesta, ¿cuál es? Porque estamos en los últimos tiempos. Así que, hermanos, esta palabra es para nosotros. Digamos, si hoy decimos conocer, demos muchas gracias a Dios, pero también tenemos que saber que juntamente con el conocimiento viene la responsabilidad. Viene la responsabilidad. Es serio, pero no como un reto, sino como, ¿cómo explicarlo? A ver, como una esperanza. ¿A qué cosa? A que estamos bien y vamos a un lugar más excelente. Sigamos adelante, vamos bien. Lo único que tenemos que hacer quizás es agudizar un poco la visión. Es quizás dejar de ver a los costados y enfocarnos un poquito más a lo que es verdadero y a lo que es eterno. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, que a pesar me olvidé el maletín con la Biblia, con el apunte, todo, pero bueno, a Dios gracias que lo he podido compartir. Mi deseo es que haya podido ser de bendición, así como lo ha sido de bendición también para mí, hermano. La verdad que cuando yo empecé a leer estas cosas, cuando Dios me hizo entender estas cosas, fue como un balde de agua fría, pero fue para despertarme. Como diciendo, Sergio, mirá lo que estás haciendo. Mirá lo que estás haciendo. Y ahí veo el amor de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no quiere que nos quede. Que me quede ni que nos quedemos ninguno. Amén, hermano. Por favor, vamos a ponernos de pie. Hacer una oración y ya entrego este lugar. Padre, conforme a lo que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, yo he compartido con cada uno de mis hermanos. Señor, sé que tu palabra no volverá a ti vacía, porque tú la envías con un propósito. Gracias, muchas gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú eres ese buen Padre, Dios mío, el cual, Señor mío, si es necesario, nos corrige, nos exhorta, nos disciplina. Quizás en el presente, buen Dios, no sea motivo de gozo, pero te damos gracias, porque podemos ver tu cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú quieres que todos juntos podamos gozarnos en ese día, esperando, Señor, al sonar la trompeta, todos juntos podamos ser reunidos, juntamente reunidos con aquellos
que ya están descansando. Nuestros hermanos, Señor, que se han adelantado, que han cumplido su tiempo y ellos están esperando. Señor, nos reuniremos juntamente con ellos y estaremos, Dios mío, por la eternidad, adorándote y bendiciéndote y dándote a ti la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo a mis hermanos.